La inequidad de género tiene diferentes caras, ninguna es amable, una es más atroz que la otra, pero las historias se hicieron para contar, pero sobre todo para reconocer aquellas que no queremos que se vuelvan a convertir en una realidad para nuestro país. Por eso para nosotros es importante que ustedes conozcan la historia de la Corporación Rosa Blanca. Corporación Rosa Blanca es una iniciativa fundada por dos mujeres vinculadas forzosamente por las hoy desmovilizadas FARC, quienes decidieron denunciar e inspirar a otras víctimas a levantar su voz en contra de la impunidad y de la repetición de hechos violentos en contra de las mujeres. Moderado por Marcela Prieto, politóloga de la Universidad de los Andes, con máster en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como directora general de Foro Semana en Publicaciones Semana, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga, asesora y gerente de diversas campañas políticas, consultora internacional en Oxford, analítica y asesora del Ministerio de Interior y de Justicia. Actualmente es la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Visión Américas, firma de consulta estratégica norteamericana con presencia en Iberoamérica y Estados Unidos. Para este panel tenemos de moderadora a Marcela Prieto. Marcela, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti. Sí, efectivamente, para mí es un orgullo y es un gusto tener esta conversación con Flor Ramírez de la Corporación Rosa Blanca, porque efectivamente la inequidad de género se vive muy distinto en los diferentes perfiles y en las diferentes mujeres de nuestro país y del mundo. Y por eso es tan valioso tener una conversación con Flor, porque su realidad, su dura realidad en este país, es importante que la conozcan todos. Esta es la primera cumbre de líderes por la equidad de género y la gran mayoría de la audiencia de este foro son generaciones nuevas, son jóvenes, son hombres y niñas que deben entender y deben saber su historia, porque lo que se vivió en este país no se puede repetir, y menos como lo tuvieron que vivir muchas mujeres. Efectivamente, tengo el gusto de tener aquí conmigo a Flor Ramírez. Ella hace parte de la corporación y quiero hacerles una pequeña introducción sobre quién es o qué es la Corporación Rosa Blanca. La corporación es una iniciativa muy importante donde exguerrilleras se acogen a la plataforma que ofrece la corporación para poder contar su historia, y muchas de esas historias van ligadas hacia acusaciones penales contra los altos jerarcas, digamos, de la guerrilla y cuál era su papel en la guerrilla como tal. Entonces, son realidades muy duras y aquí hay varios actores que juegan roles importantísimos. En este caso, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que por fin está recibiendo los casos, estudiándolos y recibiéndolos como casos efectivamente de víctimas del conflicto. Es decir, están reconociendo a las guerrilleras que se han acercado a esta iniciativa y que tienen evidencias y que tienen casos bastante robustos para demostrar que ellas efectivamente son víctimas del conflicto. Flor es una de ellas. Flor, bienvenida y qué gusto tener esta conversación contigo. Cuéntanos quién eres, cuántos hijos tienes, naciste dónde, cuál fue tu contexto. Muchas gracias. Gracias por invitar a Corporación Rosa Blanca. Soy una de las niñas voceras de la corporación. Mi caso es que fui reclutada forzosamente por la guerrilla de las FARC del Frente 16 en el área del Bichada. Yo nací en Vistahermosa Meta, tengo 3 hijos. En el momento que fui reclutada tenía 22 años, tenía un niño de 5 años. Fui reclutada forzosamente porque me fui al área del Bichada a buscar una opción de trabajo, porque era madre cabeza de hogar, madre soltera. Entonces, al llegar allá,
y estar las guerrillas de las FARC en esa zona, en ese pueblo, optaron por llevarme porque ellos lo dijeron, porque ellos lo quisieron y simplemente tocaba cumplir porque eran grupos de 25, 50 hombres armados y no era con tarjeta de invitación que lo invitaban a uno a una reunión, sino era que tenía uno que ir a esas reuniones. Pero ven, cuéntame, entonces tú llegas ahí a ese municipio buscando trabajo con tus hijos. Con un Uno de niño ajá, de 5 años, sí. lo había dejado con mi mamá, me fui con mi hermana, mi cuñado y los niños de mi hermana a trabajar allá, pero pues mi niño no me lo llevé porque era yo solita, pues mi hermana y mi cuñado, ellos cuidaban los niños de ellos, pero entonces como yo iba sola, era madre soltera, opté por dejar mi niño con mi mamá que me lo cuidara para yo trabajar y mandarle ayuda económica porque tenía 3 hermanitos menores de edad míos en ese entonces. Claro, entonces tú llegas allí y te buscan, te identifican. ¿Y cómo te invitan, entre comillas? Te hacen ir a una serie de reuniones. Invitan al pueblo a una reunión donde era obligatorio que no podían faltar nadie, tenían que ir todos, hacen la reunión, separan una gente como la de más edad, la devuelven para las casas y que teníamos que seguir a otra reunión. Eso fue lo que nos dijeron, sacándome a mí de 22 años, a otros de 16, de 11, escogieron personas ahí. Todos obligados, todos forzosamente convocados. Sí, teníamos que ir. Era una orden del Negro Acacio, del comandante de ese frente, que teníamos que ir a otra reunión. Cuando ya nos llevaron más allá, entonces ya nos dijeron que nosotros éramos pertenecientes a las guerrillas de las FARC, que ya éramos guerrilleros, entonces les dije que no, que yo tenía un niño, que yo tenía mi trabajo, que tenía que irme a trabajar porque tenía que mandar el sustento para mi niño y para mis otros hermanos. La orden que dio el Negro Acacio era que nos tenían que llevar amarrados o como fuéramos, pero que nos tenían que llevar, que no, ya no nos podían soltar. Nos llevaron donde el Negro Acacio, allá nos tuvieron en una reunión con él y ya él dijo que no, que era para que hiciéramos un curso de 15 días y que nos soltaba. El curso era curso político, militar, donde te enseñan al manejo de armas, el entrenamiento para uno resistir un combate, y político para idealizarlo a uno a que supuestamente ellos están en la toma del poder, en la lucha por el pueblo, y el curso demoró 6 meses. Y tú, una vez ahí metida, esos 6 meses, reclamaste, dijiste algo, ¿qué decían entre ustedes? Pues uno en un campamento de curso lo único que uno puede hacer es llorar en las noches porque no te puedes dejar ver deprimido llorando, porque si te deprimes y tú entras en una depresión de llorar y de extrañar a tu hijo, a tu familia, a tu mamá, vas a querer volarte. Y si te vuelas, ahí en el campamento muchos niños intentaron volarse, los cogieron, lo someten a un consejo de guerra y lo matan. Y tú como mujer, o digamos compañeras, mujeres tuyas ahí en ese campamento, ¿tenían un trato diferente que con los hombres? ¿Empezaron a identificarlas para ser guerrilleras y estar en el frente de batalla o para cumplir otras funciones en el campamento? Las guerrillas se están tratando de decirle al pueblo que es una lucha de hombres y mujeres igual, que allá no hay preferencias de nada, pero eso es una gran mentira porque a uno lo llevan es como objeto sexual para la tropa, para los hombres, porque en un ejército donde no puedan salir a un pueblo y donde no pueden salir a tener sus relaciones, a tener su vida sexual, ellos necesitan tener las mujeres allá, es para eso, porque llevan trago, hacen fiestas porque son campamentos bien adentro de la montaña, tapados donde no hay forma de que los ubiquen, hacen fiestas y a una niña de 11, 10 años, 12 años le dan trago. ¿Con qué intención es? Es con la intención de emborracharla, de que se quedó dormida y las abusan sexualmente.
porque miré muchos casos, yo aquí hablo de lo que yo vi, de lo que yo viví, que las emborrachaban, se las echaban al hombro y las metían adentro, más adentro del campamento, y las violaban, la dejaban allá y ahí entraban en filita uno tras uno a abusar de ellas, a tener sus relaciones sexuales con una niña que está dormida o que está borracha. Bueno, y cuéntame una cosa, Flor, dadas esas circunstancias donde tú dices que el papel de las mujeres en el campamento era principalmente ser objeto sexual de los guerrilleros, cuando quedaban embarazadas, ¿qué pasaba? Porque gran parte de la discusión jurídica que hay atrás de esto, además de ser por abuso carnal violento, por violación dura y pura, también se presentaban circunstancias muy complejas cuando la niña quedaba embarazada. Cuéntanos un poco. Era obligatorio que nos hicieran los abortos porque no era ningún caso, o sea, no era permitido que uno quedara embarazado, porque allá tenían unos cuadernos donde le llevaban a uno un control de que tal mes te colocaron la inyección, entonces el otro mes te toca tal día, pero si ese día tú saliste a una misión y no estabas, pues ese día se les olvidó colocar la inyección. Y pues uno también en misión, que uno está en misiones de un mes, 15 días dentro de la montaña, rompiendo a salir o a buscar formas de buscar de pronto, digamos, dónde está el ejército, mirar avanzadas, y uno no estaba para esa inyección y uno no se la colocó, obviamente quedan embarazadas. O sea, cuando tú hablas de inyecciones porque había, digamos, una política de cuidado anticonceptivo, pero pues… Porque no nos dejaban que quedáramos embarazadas, Claro. era obligatorio que nos tenían que hacer planificar, y si por XY motivo quedaban embarazadas, nos obligaban a abortar, porque para eso existía en la zona de distensión, que fue una zona que se hizo simplemente para ellos reagruparse, porque como allá no entraba el ejército, allá simplemente llevaban y reclutaban niños y lleven y formen guerrilleros para ellos crecer como organización. Allá había un hospital general al mando del comandante Mauricio, el médico, que era donde nos llevaban a hacernos los abortos. Allá me tuvieron a mí, me llevaron un mes embarazada, entre los 3, 4 meses, me practicaron el aborto, porque si usted es la esposa de Timochenko, de Marulanda, quizás hay un privilegio que ellos dicen, no, pues dejémosla que nazca una criatura de ellos porque son los comandantes, pero si tú tienes una relación que te violaron o un compañero que tienes como pareja y quedaste, porque uno de pronto pues allá también tiene la forma de que con sus compañeros tiene una relación y un cariño de compañerismo, entonces queda embarazada. No puedes tener porque es un guerrillero de base y no tiene los mismos privilegios que un comandante. Entonces van, te buscan, te llevan allá a esa parte del campamento donde practicaban este tipo de abortos. ¿Y cómo era? O sea, emocionalmente debía ser muy, muy duro para ti enfrentar una situación como esa, para las niñas. Era terrible porque así de pronto, ¿qué va a pensar uno hacerle daño a una criatura si a uno en la vida su mamá siempre luchó sacando 5 hijos sola? Uno es lo mismo, yo quedé embarazada, era madre soltera y nunca pensé en abortar mi niño. Claro. Entonces, fuera de violación o no fuera de violación que uno hubiera quedado embarazado, nunca en la mente de uno estaba abortar. Entonces, no era porque uno quisiera, porque ahí había una compañerita en ese mismo campamento general que me llevaron a mí, donde el médico Mauricio, y de 8 meses le sacaron el bebé a ella y se lo sacó el doctor Mauricio porque era el médico general del hospital de la zona de distensión. Bueno, pues eso que cuentas es tremendo. Eso también entra dentro del proceso fiscal, bueno, digamos jurídico de todo esta captación de pruebas para que sean validadas ante diferentes instancias, como yo les decía, la JEP en primer lugar, pero todos estos casos
se pueden llevar a la Corte Penal Internacional a través pues, digamos, de todo el aparato judicial colombiano. Y esto es muy importante. Ahora volvamos un poco más a esa historia tuya dentro de la guerrilla. ¿Qué otras labores te hicieron hacer, te obligaron a hacer? Uno allá simplemente va es a cumplir órdenes. Si tú no cumples las órdenes, si te llegan a ver en un estado que tú no quieres hacer lo que ellos digan, te van a meter un delito que es Rebelión. incumplimiento de órdenes. Entonces eso da para consejo de guerra, poniendo en peligro los planes militares por uno no cumplir las órdenes que ellos le dan. Me llevaron a cuidar secuestrados, pues 3 personas de la región, eran como 5 personas, 6 personas, pero entonces el caso éramos unas niñas que nos llevaron seguramente porque como no cumplíamos con las cosas que ellos nos decían, pero no nos dábamos a desmoralizarnos, porque la desmoralización insuperable, poniendo en peligro los planes militares, da para consejo de guerra. Entonces, si tú tienes compañeros y te quieren y te estiman, ellos van a votar que no te maten, que te salven en el consejo de guerra, pero que te metan una sanción igualmente de cortar 500 viajes de leña, 300 metros de trinchera, 100 metros de chontos. Son zanjas grandísimas que le toca a uno como niña, como mujer, cumplirlas porque llevan un control de cuánta tarea ha cumplido diariamente y cuánto tiempo te gastas cumpliendo toda la sanción. Entonces, llevarlo a uno a cuidar secuestrados, así uno no quiera, simplemente es desobedecer una orden. Entonces me tuvieron allá cuidando secuestrados, no se puede uno decir qué personas eran porque a uno no le permitían relacionarse con ellos, hablar con ellos, simplemente era cuidarlos ahí y dan la orden de que los tienen que matar, nos llevan a nosotras a cumplir esa orden, porque si no la cumplíamos, entonces simplemente nos mataban a nosotras porque era un incumplimiento de orden y en el momento nos dijeron, lo tienen que hacer o si no las matamos y las dejamos ahí enterradas con ellos. ¿Y cómo sacas de ti la valentía para salirte de la guerrilla? ¿Cómo fue tu proceso de salir y de acogerte a los diferentes planes o programas del gobierno? ¿Fue fácil? ¿Tenías temor? No, yo en mi mente siempre estuvo mi hijo, mi madre, mis hermanos, llorar, suplicar a Dios en las camas que nos tocaba hacer, que eran unas camitas de palo con un caucho que tocaba tenderle encima para uno dormir ahí, suplicarle a Dios y suplicarle a Dios que como me habían llevado, me tenía que salir. Tenía un niño, tenía una mamá, tenía unos hermanos por los que yo tenía que seguir luchando, porque yo no había pedido estar allá, porque no quería estar allá. Entonces, simplemente buscar la manera cuando se acabó la zona de distensión en el 2002, que acabaron con esa guarida que ellos habían pedido para una supuesta paz, cuando no lo era, simplemente era para ellos crecer y ellos organizarse mejor. Me volé. Me logré volar de allá con una compañera, pues las amenazas eran terribles porque siempre nos decían que si nosotros llegábamos a decir algo o a hablar algo, nos buscaban, nos mataban porque tenían los datos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de todos. Entonces simplemente opté por quedarme calladita. Yo dije, pues nadie me ha visto de pronto de alguna persona particular que me hayan tenido allá, yo creo que no me van a conocer, me pinté el pelo, cambiando a que no me conocieran, a trabajar en una casa de familia interna, porque entonces así no iba a salir a la calle y no me iban a conocer. Recuperé otra vez mi niño, estuve con mi mamá, con mis hermanos, empezar a trabajar en casas de familia. Matan a unos, no quise desmovilizarme por temor a las amenazas que traía.
Me quedé calladita, me quedé quieta, tuve mis otros dos niños, tenían 3 añitos, 4 añitos el otro niño, el otro ya tenía 14. Cuando matan a unos guerrilleros en la zona de en el Guaviare, en Miraflores Guaviare, y les encuentran unas memorias USB, ahí doy a entender de que sí era verdad todo lo que ellos me decían, porque en esas memorias USB aparecían una hoja de vida mía, con el nombre de mi papá, de mi mamá, foto que me habían tomado, que yo las tengo como prueba porque la fiscalía me dicta orden de captura, me capturan, ya tenía que, ese niño que había dejado pequeñito, ya tenía era que ir a visitarme a la cárcel, mis otros 2 niños pequeños lo mismo, pagar una condena por algo que yo no cometí, porque yo quisiera, sino porque me llevaron obligada, decirle a un juez que eso había pasado porque me habían llevado a las malas, porque había sido reclutada forzosamente, pero a ellos no les interesaba, sino solamente era condenarme por haber pertenecido a un grupo al margen de la ley. Me condenaron por rebelión, mis niños ya me visitaban, eran en la cárcel. Ay, respira. Respira profundo. Aquí estás en un ambiente de amor y de comprensión. Logré demostrarle al juez de que era madre soltera con mis 3 niños ya, de que no estaba haciendo nada malo, de que lo que había pasado hacía muchos años, porque eso había sido en el 99, 2000, 2001, 2002, y la captura me la dictaron en el 2009, que fue que me capturaron, demostrarle al juez con firmas de gente que me conocía, de mi familia, de vecinos. El juez me condenó obviamente y me dio prisión domiciliaria con mis hijos en la casa. Ya en la cárcel aprendí a bordar y con eso era que yo vendía esos bordados de toallas, de cojines, para ayudarle a mi mamá, para que ellos vendieran, para ayudarles a los gastos de mis hijos. Bueno, Flor, ¿tú qué esperas de la JEP? ¿Ustedes qué esperarían como resultado de eso? ¿Solamente una reparación simbólica o también una reparación material? Porque son vidas enteras las que se han visto afectadas por estas prácticas en la guerrilla donde los obligaron a cometer semejantes actos. En este momento lo único que yo espero de los magistrados de la JEP es que me reconozcan como víctima, porque he pasado mi caso por 2 personerías y no he sido reconocida como víctima. Ahora espero de la JEP que me reconozcan como víctima que fui de ellos, que conozcan mi caso cómo fue, que no me quise ir, tenía un niño de 5 años y en ningún momento quise dejarlo tirado por irme a una lucha que ni sabía qué era y a nada, yo estaba buscando era un trabajo para ayudarlos. Entonces, no fue porque me quise ir, fueron reclutamientos que siempre ellos hacen eso de llevarse a las personas a las malas, los niños menores de edad. ¿Qué espero de la JEP? Que conozcan mi caso y que me reconozcan como víctima, que haya una justicia, que ellos como victimarios acepten, porque no han querido aceptar todo el daño que nos hicieron. Todo lo han tomado como una burla. Entonces necesitamos es que ellos como victimarios reconozcan que sí hubieron violaciones, que sí hubieron reclutamientos forzosos, que sí nos hicieron demasiado daño. Eso es lo que espero de ellos. Bueno, Flor, eres una mujer muy valiente. Como colombiana me siento profundamente orgullosa de ti, empática por lo que tuviste que pasar, cómo las circunstancias de la vida te llevaron a eso. Y creo que ese es el sentimiento que debemos sentir absolutamente todos. Yo quiero enfatizar en que son las nuevas generaciones las que tienen que saber que esto pasó en este país, donde las mujeres tuvieron que vivir situaciones muy, muy complejas y que tiene que haber justicia. Y para eso hay unas instancias y que por favor actúen en consecuencia. Me provoca darte un abrazo. No podemos ahora por la pandemia, pero de corazón, y creo que hablo por todo el mundo que te ha oído hoy, que sentimos amor, empatía y solidaridad. Entonces, muchísimas gracias y sigamos adelante con este maravilloso foro. Muchas gracias.